¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles, con el placer de siempre, un servidor, Joel Morales Bravo. Esto es Eslabón Informativo a través de Cadenas Radio de Toluca para el mundo entero. Muchas gracias a todos por su preferencia. Recuerden que ya llevamos más de 10 años, lo que es Cadenas Radio, cadena política, llevando la historia día con día de todo lo que va aconteciendo. Gracias por su preferencia. Hemos dedicado las últimas semanas, los últimos meses, entrevistas en su programa Eslabón Informativo con presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, con funcionarios de gobierno, con titulares de organizaciones civiles, y hemos también hablado mucho últimamente con gente relacionada con el derecho. ¿Y por qué? Porque viene la inédita elección del Poder Judicial el próximo 1 de junio. Hay que ir todos a votar, esa es la recomendación. Y para tener un voto informado, yo les recomiendo que acuda a la página del Instituto Nacional Electoral, el INE, le da clic donde dice Conóceles. En ese apartado va a aparecer la fotografía, el nombre, el currículum de cada uno de los candidatos participantes para jueces y magistrados, con todo el aspecto académico, la experiencia laboral, los puestos que ha ocupado. Lo mismo sucede en el Instituto Electoral del Estado de México. En su página hay un apartado que se Conóceles y es exactamente lo mismo: la fotografía, el nombre, la semblanza académica, la semblanza laboral, en fin, las pasiones, gustos y demás ahí, y usted tiene su voto informado. 1 de junio hay que estar todos muy atentos para ir a votar. De una vez le voy a decir, sí, llévese un poquito más de tiempo. Vamos a tener varias boletas en las manos, entonces no va a ser tan rápido como las elecciones anteriores. Entonces, y como no aparecen logotipos ni fotografías, tenemos que buscar el nombre. Entonces eso es muy importante para que usted ya lleve la idea cómo hacerlo. Ahí en la página del INE va a tener todo esto. Y bueno, fíjese que nos da mucho gusto recibir este día aquí en su casa a una destacada licenciada en Derecho, maestra con maestría en Derecho Civil. Ha sido secretaria auxiliar de proyectista en el Poder Judicial del Estado de México. Ha sido secretaria judicial de la primera instancia y cuantía menor, notificadora judicial de primera instancia y de cuantía menor, técnico judicial y archivista. O sea, desde abajo hasta donde se encuentra hoy en día. 22 años de experiencia trabajando en el Tribunal Mexiquense. Incluso hizo su servicio social y prácticas profesionales, y ahora pues bueno, con esta gran posibilidad de seguir trabajando para la gente, con esta subscripción de Villa Victoria, Almoloya de Juárez, Sinacantepec, Toluca, Metepec y Temoaya. Nos da mucho gusto recibir aquí en su casa a Ariadna Miranda. ¿Cómo está? Qué gusto que está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muy bien. Entonces, ¿es usted originaria de dónde? A ver, platíqueme. Pues yo soy originaria del municipio de Atlacomulco. Ajá, nací en una población que se llama Santiago Xilapán. Está a una distancia de 13 kilómetros más o menos de Atlacomulco, muy cerca del Parque Recreativo El Locotal. Ah, muy así bien. A lo mejor sí, ya es rápido. Es más fácil ubicarlo. La isla de las aves y todo exacto, eso por allá. Exacto, así es. En esa región es donde nací. Qué bonito, es una zona boscosa, ¿no? Interesante. Sí, ha crecido mucho. La verdad es que actualmente ya hay mucho comercio de varios años para acá, entonces es una población muy muy productiva. Qué bueno. ¿Y en esa misma comunidad estudia el kinder y la primaria? Bueno, mi historia escolar fue, estuve en varias escuelas. Mi mamá fue profesora, entonces pues ingresé a la escuela muy chiquita. Empecé a los 4 años, empecé la primaria y previo a eso, pues antes era posible. Claro. ¿no? Entonces actualmente ya la edad no permite que se haga eso. Hay un límite. Sí, me llevó a kinder un año nada más antes de la primaria, y a los 4 años a la primaria. Pues inicié en una población que se llama San Marcos Tlaxalpa, pertenece a otro municipio.
Mi mamá daba clases ahí, entonces no era la maestra de primer grado, pero pues me empezó a llevar por las dificultades que enfrentamos las mamás a veces, ¿no? No tenemos con quién dejar a nuestros hijos, entonces pues me empezó a llevar a la escuela, yo me empecé a meter al grupo de primer grado, ya con el profesor y demás, y me empecé a interesar en eso. Y pues mi mamá, que constantemente, pues por su trabajo, revisaba exámenes y demás, y yo era, pues, estar cuestionando qué letra es esto, en fin, aprendí a leer. ¿A los 4 años? Sí, aprendí a leer, entonces ya me quedé en primero. ¡Qué maravilla! Pues sí, le decía a mi mamá que muchos compañeros le comentaban, pues, que no era bueno, que estaba muy chiquita, que a lo mejor eso iba a generar que reprobara más adelante. Entonces, bueno, pues ella decidió dejarme, dijo, pues hasta donde ella pueda, si un día tiene que repetir un grado, pues que lo repita, no pasa nada. Y no pasó, continué así, de corrido hasta la universidad. Y le decía que estuve en varias escuelas porque estuve en primaria ahí, después estuve en otra escuela, en mi pueblo ya. En mi pueblo estuve en 2 primarias diferentes, una federal, una particular, 2 turnos, porque obedecía a las necesidades, ¿de tu mamá? Claro, del trabajo. Entonces, y ya de ahí, bueno, secundaria estudié también en otra población, preparatoria, coincidió, soy de la primera generación de la preparatoria de mi pueblo, fue cuando se abrió la preparatoria en Santiago y entré a esta prepa. En tu pueblo, no en Tlacomulco. No, en Santiago, Cutzilapán, así es. ¡Qué padre! ¿Ya no tuviste que moverte más? Pues no, había presentado el examen de selección en Atlacomulco, en la preparatoria de la normal, la anexa a la normal, me había quedado, y pues cuando nos anunciaron que se abría la de Santiago, fui y presenté examen nuevamente y ya me quedé en esa. Ahí hice mi preparatoria. Entonces, a los 10 años saliste de la primaria. Uh-huh. ¿Y cómo fue el conflicto? Pues a lo mejor, es que cuando son pequeñitos, a lo mejor un año sí es mucha la diferencia a lo mejor de las inquietudes, de las cosas que traen, porque tú estabas conviviendo con niños de 6 años, en teoría, ¿no? Sí, así es, y por ejemplo el 6º grado lo terminé en el turno vespertino de una escuela federal, primaria en mi escuela, y tenía compañeras de 17, 16 años, sí, ya eran más grandes, pero pues se va uno adaptando. Entonces también había compañeros ya más de mi edad, ¿no? Pues 2 años más grandes, esa era la diferencia, pero me fui adaptando y continué. ¿Tenía sus ventajas ser la más chiquita del grupo en todas las generaciones, todos los grupos donde estuviste? No, la verdad es que no creo que tuviera ventaja. Por el contrario, a veces pues sí puede ser uno foco como de bullying, de más burla, o de pues más el empujón, o de ese tipo de cosas, ¿no? Me iba bien en la escuela, la realidad es que me iba bien en la escuela en el tema académico, y eso también me generaba problemas. Sí, ese es el problema. Esta tan chiquita, ¿cómo le hace? Y exacto, nosotros no podemos, ¿no? Y el ejemplo para los maestros, mejor su compañerita, ¿no? Me pasó, y pues bueno, con todo y eso pues hay que seguir adelante, entonces. Es la vida. Así es, así me tocó. Entonces, así continué, y también hice muy buenas amistades, y las diferencias que llegué a tener con algunos compañeros, pues bueno, la verdad es que aunque fueran mayores, pues también eran niños, ¿no? Claro. Entonces, ya pasaron. Entonces, terminas la prepa ahí mismo en tu comunidad, y hay que empezar a pensar que se iba a estudiar, que se iba a hacer, y entonces tendría que venir la universidad. Ahí que cómo estuvo esa etapa en la prepa para decidir qué estudiar y a dónde ir a estudiar, porque universidad no había cerca, ¿no? Hay una universidad de la UAM, sí, precisamente en Atlacomulco, sí. Pero ahí nada más que hay administración y derecho. Derecho, psicología, contaduría, me parece. Mira, eran 5 licenciaturas. Una ingeniería, no recuerdo exactamente qué ingeniería era, pero eran 5 opciones, ¿no? Y además, bueno, la normal superior también. Uh-huh. Esa era la otra opción. Pues la verdad es que cuando estaba estudiando la preparatoria,
Mi papá sí era mucho de decirme, deberías estudiar para abogada, ¿no? ¿Tu papá era abogado o tu papá No, era? no, fíjese que mi papá fue policía ministerial judicial en aquel entonces. Sí. Y él me comentaba eso. Mi mamá maestra, entonces ella me decía, ay, hija, no estudies para maestra. Todo menos esto. Me decía, no, porque me decía por el tema de los niños, más adelante quizá sea complicado, que si no dan los tiempos para que los lleves a la escuela, en fin, ¿no? Lo que vivió ella. Exacto, entonces todas esas dificultades me decían, no esto es para maestra, a menos que te guste mucho. Y lo cierto es que en la preparatoria, la orientadora que teníamos, pues ideó que fuéramos los estudiantes a reuniones, les llamaban adjuntías, a reuniones con profesionistas en diferentes áreas en la que quisiéramos, pasáramos todo un día con ellos. ¡Ah, qué padre! Y viéramos cómo se desarrollaba su actividad, y así pues ya podríamos tener una decisión más informada, ¿no? O sea, claro, ya con mayor conocimiento. Entonces, pues lo hice, estuve con una maestra que me daba clases a contadora, y yo dije, no, lo mío no son los números. Y me fui también con un abogado, en aquel entonces coincidió que él venía en ese día a la ciudad de Toluca, precisamente a una sala civil, pues a checar apelaciones y demás. Entonces me vine con él, y eso me impactó. El llegar al tribunal, sí, esa imagen me gustó. Entonces observé y dije, pues yo quiero estar ahí. Yo quiero estar aquí. Eso me motivó, me despertó quizá más el interés, ¿no? Y fue así que me decidí a estudiar Derecho. Pero de alguna forma también tu papá, en ese sentido, ¿no? De sí, la claro, justicia, sí. Le tocaba otra parte de la ejecución de la justicia, pero, sí, pero yo creo que también te hablaba de cosas, sí, ¿no? Y casos. Veía muchas cosas. Bueno, es que esa es una rama penal. Sí. Yo no me he dedicado a la materia penal, salvo al principio de cuando Los que todo el mundo pasa a litigar, ¿no? En su momento. ¿Qué cree que no me tocó? Porque yo, desde que estudiaba, empecé a hacer servicio y prácticas profesionales precisamente en el tribunal. Entonces, cuando ya me nombraron para cubrir una incapacidad de una compañera, me mandaron a una guardia, a cubrir una guardia en un juzgado mixto que tenía la materia penal, por eso había guardias. Entonces fue el contacto que tuve con la materia penal, toda un periodo vacacional, pues. No era algo que a mí no me llamaba tanto la atención. Mi papá estuvo en ese medio, pero él me platicaba muchas cosas. O sea, decía de pronto, ¿cómo es posible que llegas a comunidades súper lejanas y están los niños, las niñas y los papás pues desobligados, ¿no? Sí. Y ahí van por la vida como si nada. Temas así que pues me platicaba, y eso sí me interesa un poco más. Ya los temas civiles me interesan más que la materia penal. Entonces, aunque sí el interés despertó un poco por mi papá propiamente, que me hablaba más sobre esos temas, pues no me dirigí a la materia penal, que era lo que él conocía más. ¿Y dónde estudias la universidad entonces? La universidad la hice en el Centro Universitario de Ixtlahuaca. El famoso CUI. El famoso CUI, exacto. Ahí hice la... ¿No buscaste entrar a la universidad? Pues es que sí lo intenté, precisamente en la de Tlacomulco, pero pues ya cuando las cosas son no sé, van a ser para uno. Claro. Así lo pienso, porque no era fácil llegar hasta donde está la facultad, allá en Atlacomulco. Pero te quedaba más cerca. Sí me quedaba más cerca, pero me refiero al transporte. Ajá. Era como más complicado. Entonces, precisamente el día del examen, para la admisión, nos reunimos varias compañeras que íbamos a presentar examen, y dijimos, pues vamos a pagar un taxi entre todas, ¿no? No es necesario, el papá de fulanita nos va a llevar.
Y ahí vamos. Y en el camino se nos descompone el coche. ¿Qué cosas? Sí, fatal. Entonces, precisamente en el tramo en que no había tanta circulación, no era un día en que se encontraran estudiantes en clases normales, entonces no íbamos a encontrar ahí mucho vehículos, ¿no? Ni nada. Entonces, ahí empezó una complicación. Terminamos llegando, bueno, nos fuimos caminando y llegamos súper tarde. Qué desesperación, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, no. Fue una experiencia. Estudié tanto para nada, ¿no? Sí, fue una experiencia en ese momento, pues dolorosa. Pero bueno, no, la realidad es que llegamos muy tarde, tuvimos todas, las que íbamos, tuvimos bien poquito tiempo para contestar el examen, nos lo retiraron. Y yo salí de ahí, pues sí, muy decepcionada, y le dije a mi papá por la tarde, no me voy a quedar en la universidad, no va a ser posible que me quede en la universidad porque ni siquiera pude terminar el examen. Él dijo, no, bueno, hay que esperar, ¿no? ¿Qué tal si lo que contestaste todo está perfecto? Entonces, bueno, y no, bueno, pues no resulté aceptada en la universidad. Ya había previsto desde antes, pues irme... Un plan B. Ajá, y fue como llegué al CUI. Pero que para tu edad, que tenías 16 años, sí. Pues esa entereza de decir, pues no dependió de mí, no me voy a frustrar, y yo sigo para adelante, ¿no? Pues sí, así tenía que ser. Qué padre. Sí. Y entonces, estando en esta universidad en Iztlahuaca, dices que haces tu servicio social y tus prácticas, pero tenía que ser hasta Toluca, entonces... No. ¿O cómo le hiciste? No, estaba en el... debió ser como por el 6º semestre, más o menos, y busqué realizar prácticas profesionales en Atlacomulco, en el juzgado de Atlacomulco, porque pues podía salir de casa, llegar a Atlacomulco, estar durante el día en el servicio. Yo estaba en la tarde en Ixtlahuaca, y a las 12:30 salía hacia Ixtlahuaca para llegar a clases. Entonces, y lo mismo fueron las prácticas. Exacto, así fueron las prácticas. En ese entonces en el tribunal se le llamaba servicio voluntario. Solamente el servicio social tenía esa denominación, y después era servicio voluntario, que a mí para la escuela ya me funcionaba como prácticas profesionales. No, porque padrísimo, porque ahí te fuiste ya relacionando de lo que tú querías y lo que querías hacer. ¿Y cómo te vienes a Toluca? ¿O te quedas primero en Atlacomulco y de allá te vienes? ¿O qué? Estuve en Atlacomulco haciendo mi servicio social, pues yo creo que casi 2 años desde que empecé. Y ya estando yo un año antes de terminar la licenciatura, una compañera se va de incapacidad porque estaba embarazada. Entonces, en el tribunal se estilaba que las personas que ya habíamos presentado exámenes y que de alguna forma estábamos calificados para estar en un juzgado fueran quienes ocuparan esos espacios, ¿no? Interinos. Sí. Entonces me llamaron, me dijeron, ¿puedes pues cubrir este espacio, esta incapacidad? Y yo dije, pues sí, ya veré cómo me arreglo en la escuela, porque los horarios chocaban un poco. Y lo acepté. Entonces ya fue que empecé a trabajar un año antes de de terminar la escuela. Qué padre. Sí, ya los últimos semestres ya estuve trabajando y estudiando. Y se fue como agua. Pues sí, era bastante pesado, era salir de casa desde las 7, al principio pues me salía incluso antes, porque tenía que llegar antes al juzgado también. Entonces, pues de ahí sin parar hasta llegar a casa a las 8 de la noche. Sí, pero también en ese momento eras un ejemplo y a lo mejor envidia para algunos, pero eras un ejemplo para el resto de los que estudiaban ahí contigo, porque tú ya estabas ejerciendo. Sí, y se aprende mucho, Claro. Mucho. La verdad es que en la escuela sí nos recibimos muchos elementos para desarrollarnos profesionalmente, pero la práctica es muy valiosa. Y la práctica es el maestro, dicen, ¿no? Pues esa frase popular y yo creo que es cierto. Así es. Y entonces
terminas la escuela, pero ya tenías tu trabajo y ya te mantienes un rato en Atlacomulco, en esa área. Sí, la realidad es que yo terminé la escuela y ya tenía una plaza porque me fueron renovando el nombramiento. Entonces me quedé en ese juzgado como archivista judicial, que era la categoría, digamos, la primer categoría Sí. en la carrera judicial, ¿no? Pues, por ejemplo, en el juzgado de Atlacomulco no había, porque sí había otra categoría que es era la de oficinista, actualmente ya no se denomina así, pero allá no lo había, no era un edificio que pertenecía al Poder Judicial, entonces no lo había. Y yo por ser archivista, pues hasta esa parte me tocó, ¿no? La de la limpieza del juzgado. Claro. Entonces, pues la verdad es que siempre desarrollé con gusto lo que me tocara. Entonces, ahí empecé, atendí el archivo y auxiliaba en todo lo que me encomendaran. Y posteriormente, ya con un juez, me dijo, bueno, puedes empezar a proyectar sentencias, y comencé a hacerlo. Entonces ya me fui familiarizando más con todo el tema procesal, con todo el tema sustantivo. ¿Y tu tesis de qué fue? Mi tesis fue una propuesta, una ponencia sobre un juicio verbal, precisamente. Cuando empezaba todo esto. Pues ya teníamos, ¿no? en aquel entonces ya sí teníamos en el código, en el abrogado, sí teníamos un juicio que se denominaba juicio verbal. Sí lo había. La realidad es que no tenía, pues, nada de verbal o oral, vamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era un juicio escrito. Pues a lo mejor acortando como los plazos, o todo se desarrollaba en una audiencia, sí, pero no era estrictamente oral. Entonces, yo realicé una tesis con una propuesta así, para una ponencia sobre un juicio que efectivamente tuviera más oralidad. Qué padre. ¿Y luego qué más hiciste laboralmente? Bueno, pues me quedé en el juzgado un par de años quizá. Posteriormente me casé y fue por ese motivo que me vine a vivir a Toluca. Ya estando acá, pues no sé, quizá unos 6 meses estuve viajando a Atlacomulco, pero después hubo un movimiento, me mandaron ya a un juzgado a Metepec. Qué bueno. Estuve ahí igual como archivista judicial. De hecho no obtuve como la base en esa categoría, porque hubo otro movimiento hacia otro juzgado en Lerma, y ahí ya llegué como técnico judicial. En aquel entonces pues me titulé. Yo me titulé después de haberme casado y después de haber tenido a mi primer hijo. Ya cuando me titulé, pues ya había estudiado, me había preparado para el examen recepcional y vino una convocatoria para secretario judicial. Presenté el examen, me quedé, hice el curso, y por esa razón me nombraron notificadora en Ixtlahuaca. Primero en cuantía menor, después en primera instancia, ahí mismo en Ixtlahuaca. No salía la convocatoria en ese entonces para el concurso para ser secretario. Sí. Y entonces con el nombramiento de notificadora me obligan a hacer el curso de notificador. En el inter de que saliera el concurso de secretario, me voy al curso de notificadora, sale el concurso para la plaza de notificadora y lo apruebo. Entonces ya ahí como que dije, yo aquí estoy perfecto. La verdad es que es una función que me gustó mucho, la disfruté mucho. Híjole, a veces iba lejísimos a buscar a las personas. El notificador es el que tiene que ir a entregar, digamos, la información, citatorios o eso. Sí, el notificador es quien avisa que hay una demanda. Ajá. ¿No? Es quien, digamos que podríamos decir que es el primer contacto de un demandado a una demandada. Es el primer contacto que tiene con el juzgado, porque es cuando se entera, ¿no? Se entera de que hay algo ahí en su contra o algún procedimiento. No necesariamente tienen que ser demandados, a veces hay que notificarlos porque son colindantes de un predio. Claro, pero ya nomás saber que viene un citatorio ya da miedo, ¿no? Bueno, yo digo que sí. Sí, y eso hace que la función a veces sea
complicada. Sí, porque a eso iba, porque imagínate, de repente, ¿y por qué si yo, Sí, ¿por qué me están dando esto, no? sí, me topé con muchas dificultades en ese aspecto, pero pues fui tomando experiencia, la verdad, a veces pues uno no repara en el impacto que puede tener hacia la otra persona, ver o tener enfrente a alguien que me está informando que hay una demanda en mi contra, ¿no? Entonces hay que ser muy sensible en ese aspecto y ser muy cuidadoso. Sí, porque la misma gente por ignorancia pues piensa que el mismo que le va a entregar la notificación es el que demandó o el que... Sí, ¿no? me llegó a pasar. Ajá, ¿no? Me llegó a pasar y pues se arriesga, uno se arriesga. En particular en ese puesto, al que además acudimos solos, ¿eh? O sea, solas. Eso también me ganó Sí. la pregunta. Entonces van completamente sola. Sí. Su cochecito se bajaba y Exacto. preguntaba y aquí está. Así es. Y luego los que no saben escribir, pues el techecito, ¿no? Para Sí, también. sí. Y efectivamente es solo, la ley así lo establece. Hay que, vamos, sí tenemos posibilidad cuando hay alguna situación particular, sí teníamos posibilidad de asentar una razón, de informar, dar cuenta al juez o a la jueza para que designaran o pidieran apoyo de la fuerza pública y que nos acompañaran. En el caso de las notificadoras y los notificadores, solamente es para que te acompañen, es para que, digamos, tengas como esa protección. No significa que puedan intervenir, nada. O sea, eso lo haces tú solo, nada más es para que estén ahí por cualquier cosa. Y sí, pues sí lo llegué a ocupar. Me tocó trabajar en el Distrito Judicial de Ixtlahuaca. Entonces, hay lugares en los que es muy difícil explicarle a las personas. A veces es muy difícil porque están muy a la defensiva. Y además te topas con que la población está muy compacta. Ahí suenan las campanas y se juntan todos y se te vienen todos encima. Me pasó. Sí me pasó. ¿Y qué hiciste cuando se te vino la población encima? Yo me imagino diciéndote de todo, ¿no? Sí, porque pues o sea, vamos, ni siquiera saben exactamente qué está pasando, pero están participando, o sea, van y apoyan, ¿no? Entonces, me pasó en una ocasión cuando iniciaban estos procedimientos sobre tema de violencia familiar. Había ejecutor en el juzgado, sí había un ejecutor, pero ahí hubo algún detalle por el que se me asignó a mí la diligencia, yo era notificadora, pero fui a enterar de la demanda y a sacar a los jóvenes, eran un par de jóvenes, una jovencita, un joven, y a la señora de la casa donde estaban con su papá. Era que tomaran sus cosas, sus pertenencias, lo que ocupaban para la escuela, vamos, todos estos enseres que se tienen que llevar. Por la seguridad ellos tenían que salirse. Vamos y depositarlos en otro lugar, que era donde se iban a quedar. Ahí fue donde me tocó eso. Empecé a escuchar las campanas y la verdad es que no lo relacioné hasta que de pronto yo haciendo la diligencia y hablando con el señor, y estaba primero muy pues ofensivo, después ya fue moderándose, creo que me fue entendiendo, pero en ese ínter yo cuando volteé ya tenía todo el pueblo detrás, ¿no? Sí, fue impactante. La verdad es que me aterroricé un poco porque pues piensa uno en hijos, en todo lo que tienes en casa y los riesgos que corres, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad es que salí bien librada. El propio demandado me auxilió porque comprendió lo que estaba pasando, y entonces esto ya no escaló. Sí, ya no escaló a más, y pues ya me retiré, me fui, deposité a la familia y ya. Pues hasta favorece a lo mejor en este hecho que sean mujeres, porque si son hombres yo creo que sí es diferente el trato, ¿no? O sea, probablemente sí, yo creo que sí. Aunque de verdad que se topa uno, vamos, con tantas situaciones, sí, yo en esa función puedo decir que sí enfrenté muchos riesgos. Me tocó, por ejemplo, en Metepec, porque fui notificadora en Metepec, y que
pues pudiera uno pensar, ya es una ciudad, quizá la gente está más informada, puede entender con mayor claridad algunas cosas, o por el hecho de que están más informados no sean tan agresivos, ¿no? Uh-huh. Pensemos eso. Pero literal me tocó hasta en una ocasión entrar a un edificio de estos de la Pilita, uh-huh, que son muchos departamentos. El multifamiliar. Yo ahí muy tranquila tocando en todas las puertas, preguntando, porque hay que asegurarnos de que la persona vive en el lugar, ¿no? Entonces, pues ahí preguntando uno por uno y demás, y de pronto ya estoy en el último nivel, que se me ocurrió ir hasta allá, cuando el departamento estaba en medio, pero dije, me tengo que asegurar, ahí voy para arriba, y ya estando en el último nivel, me abre un hombre completamente desnudo. Sí, qué barbaridad. Entonces, eso, yo de verdad que dije, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿vuelo de aquí o qué hago, no? Qué impacto. Entonces, pues con la tablilla, que es donde llevamos nuestros documentos, solamente la puse frente a mí, no sabía si correr, o sea, porque de pronto dices, me doy la vuelta y no sé, ¿no? Entonces solamente empecé a caminar hacia atrás hasta que sentí el filo del escalón y fuga, ¿no? Entonces, sí nos arriesgamos a muchas cosas, ¿no? Incluso dice, como mujeres a lo mejor pueden ser más accesibles las personas. Sí, pero está la otra parte. Pero está la otra parte, así es. Qué cosas. Y luego que dices, no, yo ya mejor de aquí ya le paro, ya me voy a otro lado. Pues la verdad es que sí tuve varias experiencias, hasta de perros, ¿no? Que de pronto te abren y te dejan ir al perro porque no te quieren escuchar. Entonces ya muchas situaciones, ya tenía pues incluso a mi segundo hijo, y ya en la plática familiar y demás, pues ya, o sea, a veces iba a diligencias a veces en la madrugada y era complicado. Entonces fue como, ya pensé, sí, ya es tiempo de, en cuanto salga convocatoria para curso de secretario, pues lo intento. Lo intenté, me quedé en el curso, aprobé en su momento el concurso y fue como, pues incluso ya desde que inicié el curso me designaron en un juzgado, me comisionaron, seguía siendo notificadora, tenía la categoría de notificadora, pero me comisionaron las funciones de secretario en cuantía menor, en un juzgado civil en cuantía menor en Lerma. Y ahí empecé ya como secretario. De ahí me ascendieron después de, pues yo creo que más de un año y medio, me mandaron a un juzgado civil de Tlanepantla, con residencia en Naucalpan. Y ya estando en ese juzgado fue cuando se vino todo el tema de la oralidad mercantil, la oralidad mercantil, y el juzgado se transformó en un juzgado mercantil. Entonces ya me tocó también tener la experiencia de la oralidad mercantil, y por ese motivo después, años después, ya para el 2017, me mandaron a un juzgado aquí en el Distrito Judicial de Toluca, también a un juzgado mercantil como secretario, y posteriormente recibí la invitación de una magistrada para ser secretario auxiliar proyectista en una sala civil en Tlanepantla. Entonces fue como regreso a Tlanepantla, ahora ya para estar en segunda instancia como secretario auxiliar proyectista, y posteriormente ya la magistrada ahora es magistrada en retiro, pero el magistrado que llegó en su lugar a la sala aquí en Toluca posteriormente no continuó con nosotros. La categoría que tenemos nosotros es de confianza, entonces mientras el trabajo que desempeñemos sea adecuado para el magistrado o la magistrada con quien estemos, podemos continuar en ese cargo, y si no, en un momento dado, pues regresar a primera instancia como secretario. Muy bien. Entonces, toda esta vasta experiencia que se fue logrando, estar ahí en el, pues, digamos, en el terreno de juego, no en los tribunales, verlo de esta otra parte, todo pues fue cambiando la visión, el pensamiento y todo. Hoy en día, a lo mejor congruente con lo que viene con toda esta reforma judicial, del Poder Judicial, porque quieren eso, que la justicia esté más cercana a la gente, que sea más humana, más sensible,
y toda esta vasta experiencia que usted, ya totalmente de acuerdo de toda esta reingeniería, por decirlo de alguna forma, que viene con el Poder Judicial, ¿no? Que ya era más que necesario. Sí, tenemos que ser objetivos y tenemos que ser realistas. La sociedad ya está muy lastimada. Somos ya una sociedad muy herida. Ya cuestionamos mucho más y es bueno. Hay temas de corrupción que ya lastiman mucho en general a las personas. Y entonces, bueno, pues esta reforma ha sido consecuencia de todo eso. Así que ahora nosotros que estamos dentro del Poder Judicial, pues sí nos enfrentamos a un cambio radical, porque la forma en que veníamos preparando nuestros ascensos, pues era precisamente a través de la carrera judicial. Uh-huh. Y actualmente, bueno, pues las cosas están cambiando, ¿no? En mi caso la categoría que tengo ahorita es la antesala de la categoría de juez o de jueza. Uh-huh. Entonces, ahora para acceder a ese cargo, pues hay que buscar el apoyo ciudadano. De la gente. Así es. Sí, ya no se designa como antes, de que por amiguismo, por lo que fuera, ¿no? Pues miren, en el Estado de México, que es donde a mí me ha tocado estar, mi carrera profesional he desarrollado en el Poder Judicial del Estado de México, pues le puedo decir que siempre hice cursos y siempre tuve que aprobar concursos para ascender a las diferentes categorías. Para el caso de juez sí presenté examen para entrar a curso y no entré al curso. En ese momento no entré al curso. Entonces, pues bueno, ese era el camino a seguir. Las cosas cambian ahora y entonces hay que participar, tenemos que seguir participando. Adaptarse. Y lo más importante, que lo que tenemos que hacer es responderle a los justiciables, a las justiciables, quienes acuden por necesidad, porque nadie va por gusto a un juzgado. Claro. ¿No? Quienes acuden por su necesidad, porque tienen que resolver un conflicto, porque tienen que regularizar un documento, por la situación que sea, que tienen que acudir a un juzgado, pues hay que responderles. Y pues yo creo que en ese caso, no importa si estás ocupando el cargo de juez o jueza porque te tocó concursar o porque te tocó ser electo, no importa, de todos modos tienes una responsabilidad y la tienes que cumplir. Claro. Eso es lo que yo pienso. Siempre he estado comprometida con mi trabajo y siempre he pensado también que tenemos que conducirnos con honestidad, tenemos que mostrarle a las personas que no todos, no todas somos personas que se manejen por intereses ajenos a la justicia. No es así, habemos gente valiosa. Ustedes son ejemplo, ¿no? O sea, ustedes tienen que ser ejemplo, ejecutan y todo, y no sería congruente ni ético que estuvieran haciendo cosas malas. Exacto. Cuando están del lado de la justicia, por decirlo, ¿no? Exacto. Y eso es una responsabilidad que tenemos y que también tenemos que afrontar con seriedad y con entusiasmo. Las cosas están cambiando y hay que ajustarnos a eso, debemos ajustarnos a eso, participar y demostrar que puedo hablar de mi caso y aunque yo esté dentro del Poder Judicial y aunque lleve 22 años en el Poder Judicial, estoy comprometida con lo que venga. Si viene una reforma judicial, como ya se dio, si ahora hay que participar de una manera distinta, pues lo hago con gusto, es parte de lo que yo tengo que desarrollar, si me interesa seguir ascendiendo en mi trabajo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué otras cosas serían importantes que se cambiaran en beneficio de la gente en el tema que tú dominas, en el aspecto civil? ¿Cómo qué te gustaría cambiar? Probablemente en general la ciudadanía o las personas en general sienten lejana la justicia. Sí. En este caso civil, como estamos comentando. Probablemente la sienten lejana porque
de pronto entender los términos, los tiempos, quizá formalidades que las personas empiezan a ver como obstáculos, ¿no? Y que en muchas ocasiones son mal informados por las personas que les asesoran. Y dado que toda esa situación les limita para acercarse al órgano jurisdiccional, pues a solventar sus dudas, ¿no? Sus inquietudes, quizá toda esa situación ha generado pues que la gente se sienta ajena. Y yo creo que una de las cosas más importantes actualmente es poder informar con mayor cercanía, el trato más cercano de quienes estamos dentro del órgano jurisdiccional, sí puede hacer una diferencia. Aclararle a las personas qué es lo que está pasando con sus asuntos, explicárselos en un lenguaje coloquial, cotidiano, va a permitir que ellos se enteren perfectamente de lo que sucede y tomen mejores decisiones. Claro, sí, en los asuntos normales que se pueden ir dando desde un divorcio, custodia, alimentación, lo de un contrato que no se cumplió, lo que sea, pero que sí, no que le diga tal artículo en tal término, no, tú tienes posibilidades de que sí, por esto y por esto, y te vamos a ayudar de esta forma, que se entienda, ¿no? Porque sí tienen que estar informados, es necesaria la información, acercar la información, eso es importante, se tiene que actuar ya con mucho más claridad, transparencia, para que las personas se enteren de lo que sucede y como le decía, tomen mejores decisiones. Actualmente yo sí creo mucho en la mediación. Me parece que muchos de los asuntos que llegan a un litigio, a un juzgado, pues es por una mala comunicación o por un malentendido, por un mal asesoramiento. Pueden ser varias situaciones, y cuando a estas personas se les acerca de manera que puedan resolver sus controversias en una forma amigable, pues podemos obtener resoluciones muy convenientes para ambas. Y muy rápidas. Exacto. Sin desgaste. Exacto. Sin desgaste físico, económico. Y todo lo que implica para las familias. Porque claro, enfrentarse a un proceso genera que las familias se vayan maltratando. Esa es la realidad. Mayores resentimientos, mayores dificultades, más la imposibilidad de comunicarse, en fin. Entonces sí, la mediación yo creo que es elemental, es buena. Yo creo que tiene muchos elementos positivos, y lo que se tenga que resolver, porque también habrá situaciones que no puedan ir hacia allá, ¿no? Lo que se tenga que resolver en juzgado, pues que se resuelva en juzgado con la debida claridad, el debido cuidado y la debida atención a las personas. Y digamos, en una situación de divorcio, a ver, la fácil, ¿no? Se casaron ustedes por bienes mancomunados, ¿no? Entonces les corresponde la mitad y la mitad, y entonces así entiéndelo, porque es así. Entonces pónganse de acuerdo que de la mitad, que es lo que se quiere quedar uno y que se quiere quedar el otro, ¿no? Sí, generar conciencia es muy importante, porque las situaciones familiares son muy diversas, muy diversas. Cada familia es un mundo. Entonces podemos tener una familia en donde ambas partes colaboren y vayan generando, generando el patrimonio a través de una remuneración que ambos obtienen, ¿no? Ajá. Pero puede haber otros casos en los que una de las partes esté al cuidado de la familia y la otra persona esté trayendo el ingreso económico, y entonces, bueno, no quiere decir que el que está al cuidado de la familia o la que está al cuidado de la familia no esté aportando. Por supuesto que está aportando, claro, porque está colaborando todo lo que implica. La casa, la cocina, ajá, la planchada, la lava, todo lo que hace una madre. Y así se debe entender, cuando ya se da esa conciencia en las personas, y dicen, bueno, ok, si es cierto que esta persona no traía, económicamente no estaba trayendo físicamente dinero, no había, exacto, pero toda su participación ha sido fundamental para que se generara este patrimonio, desde luego que tiene que ser compartido. Claro. Entonces, yo creo que es mucho generar conciencia en las personas, empezando por uno mismo, Sí, empezando por uno mismo, porque a veces para poder juzgar a alguien más, pues hay que tener también mucha claridad en las ideas.
La verdad ya hemos aprendido mucho, me da mucho gusto conocerte porque pues eres una persona que viene del esfuerzo, que ha sufrido como todos, Sí. el escalar, el subir, las aventuras, experiencias buenas y malas que te han tocado Sí. en la calle. Y todas valiosas. Claro, todo suma, Claro. y bueno, la gran posibilidad ahora de seguir creciendo y ser parte, ya eres parte de la historia, eres tú, igual que todos tus compañeros que van para jueces magistrados, pues ya son ganadores y ya han pasado demasiados filtros y están aquí por sus méritos propios, no por la obra de la casualidad. Ya lo último de la parte de la circulación ya es otra cosa, pero competiste con tus mismos afines y unos tuvieron la posibilidad de llegar, otros que ni siquiera hubo circulación y pasaron directos también, porque no hubo más perfiles que cumplieran los requisitos. Entonces, interesante todo esto que se está viviendo y no sé, algo más que desees agregar. Pues bueno, a mí, si es posible comentarlo, me gustaría tener pues la posibilidad de que me conozcan, ¿no? Las personas que nos están escuchando. Cierto. ¿Tienes redes o qué? Sí, tengo redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Ari Miranda. Sí. En Instagram como Ariadna Miranda. Y ahora también en digo, no es mi red social, pero es en Conóceles. Ajá. También pues ahí van a encontrar mi perfil. Claro. Y podrían consultarlo. Ahí podrán ver pues cuál ha sido mi desempeño en la carrera judicial. Y es informativo, ¿no? Es importante que las personas que acudan a votar el 1 de junio, primero que acudan a votar, porque es muy importante, pero además que acudan a votar informados, que tomen una decisión y que elijan a quien deseen, pero que acudan informados, cuidando que pues el mejor perfil sea quien ocupe el cargo. Dicen por ahí que las abogadas tienen un carácter muy fuerte y muy aguerrido, ¿es cierto? Yo a ti te veo muy light. Pues mi esposo dice que sí. ya te ganaste el cielo, hermano. Cuando es necesario, sí, por supuesto. Así es. Pero sí deben tener un poco de carácter fuerte las abogadas, ¿no? Claro. Sí, enfrentamos a veces situaciones complicadas y hay que responder. Pues la verdad ha sido un gusto conocerte, saber más de ti. Gracias. Y la verdad, Ariadna, ha sido un gran placer. Ariadna Miranda, que ha estado aquí con nosotros este día, la primera de muchas entrevistas, sin lugar a dudas, que tendremos. Gracias por tu presencia, tu tiempo. Muchas gracias a ti, Joel. Muy bien, pues gracias a Roberto Miranda de la parte técnica. Les reitero, hay que ir a votar el próximo 1 de junio. Entra a la página del INE y a la página del IEM, al apartado Conóceles, para que conozca a todos y cada uno de los candidatos a jueces y magistrados, su foto, ahí está su nombre, su trayectoria académica, laboral, todo lo que usted necesita saber para tener un voto informado. Muchas gracias a todos por su preferencia. Se despide de ustedes Joel Morales Bravo. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima Cadena Radio, Cadena Política, 10 años de estar con ustedes, llevándoles la historia cotidiana. Gracias por su preferencia, que es en toda la programación que le ofrece Cadenas Radio. Hasta la próxima.